y los niños mayores nos quedamos aquí. Y vamos a meditar en esta noche y a través de todo este mes sobre el tema de las misiones. Sé que yo quiero comenzar esta serie a hablar sobre las misiones. Y les voy a pedir que abran sus Biblias para este primer mensaje en el libro de Mateo. Abran su libro de Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15 de Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 1 hasta el 15. Y los que puedan se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Padre Santo, te damos las gracias porque una vez más nos da la oportunidad de llegar ante tu santa presencia y llegar a este lugar para adorarte, para exaltarte. Gracias, Padre mío, que traes a tu iglesia todo lo que tú has querido, y te pedimos, Padre mío, que tú nos dirijas. Gracias por los himnos que hemos cantado, gracias por los niños que has traído. Gracias por cada hermano y hermana. Y Padre, te pedimos que nos dirijas en el mensaje de hoy, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria, de tu agrado, y que así salgamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Misiones. La palabra misión realmente no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, el concepto de misiones sí se encuentra en varios lugares. Y en el día de hoy yo quiero hablar de este concepto que primeramente Jesús lo aplica a sus discípulos en el capítulo 10 de Mateo. Y yo pienso que es una de las primeras veces que se encuentra este concepto de misiones. Cada vez que nosotros pensamos en misiones y misioneros, pensamos de gente
que va a un lugar lejano para traer el Evangelio, para predicar el Evangelio. Usted ha escuchado varias veces sobre misioneros. Pero el concepto es bien sencillo, y lo que explica aquí Mateo es que Jesucristo dio un encargo a sus discípulos, una tarea para que ellos cumpliesen. Y la misión, en cierta forma, es cumplir la asignación, el encargo que Jesucristo nos ha dado, y eso es lo que vemos en este pasaje bíblico. Y cuando nosotros en la vida se nos da una misión, ya viene el trabajo, o donde sea, cada vez que pensamos en una misión, es una asignación que usted tiene que hacer. A usted se le da un proyecto en su trabajo y usted tiene que terminarlo. A usted se le da una función y su mayor preocupación debe ser cumplir con lo que se le ha dado. Que ustedes, los que están en el trabajo, saben lo que es eso. A veces dicen, bueno, mi misión es terminar lo que se me ha dado. Y en esta noche, yo quiero que pensemos en eso, porque muy a menudo nosotros vivimos en la vida sin una misión. Vivimos en una vida sin un propósito. Y aquí Jesucristo le da a sus discípulos una asignación, un propósito para vivir. Y yo quiero que aprendamos de esto como iglesia. Porque nosotros como iglesia, Dios nos ha mantenido a través de años. ¿Y sabe por qué? Porque Él tiene una misión para nosotros. Y vamos a hablar de esa misión que Dios tiene para con nosotros. Esta iglesia en particular, Dios nos ha dado una misión en esta ciudad. Y cada uno de nosotros tiene también una misión. Y yo quiero comenzar con la primera parte de una misión. Eso viene con el llamado o la elección de Jesús. Fíjese, comenzamos nosotros hablando de que Jesús eligió a 12 discípulos. El Señor eligió a 12 discípulos. Y a esos 12 discípulos Él le dio autoridad, nos dice aquí en el versículo, sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que la parte fundamental de una misión es ser elegido por Dios para cumplir dicha misión. Eso es lo que vemos aquí. Hermanos, esto es bien importante porque ellos se les llamaron apóstoles porque Jesucristo mismo los escogió y Jesucristo mismo le dio ciertas facultades. Esos son los apóstoles y ese es el fundamento de la misión, la elección de Dios para cumplir con esa misión. Se nos da los nombres. Entonces, la misión viene con una elección. Hermanos, nadie puede tener una misión exitosa sin antes ser elegido. Y yo quiero decirles, nosotros como iglesia, si estamos aquí, es porque Dios nos ha elegido, nos ha llamado para cumplir con la misión que Él nos ha asignado. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra iglesia, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bueno, primeramente, sabemos que Dios nos ha escogido, nos ha elegido, como escribió a los discípulos, para cumplir con la misión importantísima de su evangelio. La segunda cosa que vemos en la misión, y esto es bien importante, es que hay una audiencia para la misión, hay un pueblo que tenemos que llevar esa misión. El versículo 5 se nos habla, ¿verdad?, de esa audiencia, de ese pueblo al cual se debe llevar la misión. Esto es bien importante,
Porque nos dice aquí que Jesucristo hablando con sus discípulos, les dice en el versículo 5, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones. Y escuchen la instrucción, la primera parte. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que la primera etapa de la misión es de ir a un pueblo específico. Y aquí Jesucristo le dice, no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, sino concéntrense en la casa de Israel. Y esto, mis hermanos, es bien importante para nosotros como iglesia. Nosotros vivimos en una sociedad aquí en Ottawa con diferentes culturas. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay diferentes idiomas. Si usted va a cualquier lugar, usted va a encontrar en un lugar, personas con ascendencia de la India, otros libaneses, otros, diferentes lugares del mundo. Todos están aquí en una mezcla grandísima. Entonces, si nosotros aplicamos este versículo a nuestro contexto, nos está diciendo aquí que tenemos que ir a la casa, la casa de Israel fue para los discípulos, para nosotros tenemos algo específico, y yo quiero que ustedes puedan ver que Dios nos llamó, nos eligió para hacer un ministerio, primeramente comenzando con nuestras familias. Así que el ministerio, o sea, la misión, comienza con su familia. Si ustedes se dan cuenta, bien interesante, cuando Jesucristo eligió los discípulos, muchos estaban relacionados. Si ustedes se dan cuenta, algunos eran hermanos y primos, y Jesucristo comenzó con familia. Así que la misión comienza con la familia. Y en el caso de los discípulos, Jesucristo especificó: comiencen con la casa de Israel, que es el pueblo llamado, escogido por Dios, que es también la familia. Básicamente comiencen con eso, no vayan a gentiles, no vayan a samaritanos, sino comiencen con su familia. En otras palabras, la casa de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Así que hay un pueblo específico, y para nosotros son nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos y demás familiares. Dios nos está llamando a comenzar primero con nuestra familia, que es como la casa de Israel. Aquí, por ejemplo, en Ottawa, no podemos ir a los libaneses, no hablamos el idioma, o a los etíopes o los demás, las demás culturas, pero tenemos que ir a los hispanos, porque nosotros, como elegidos de Dios, nos ha llamado, hablamos el idioma, tenemos la cultura. Entonces podemos entrar y nosotros podemos comenzar nuestras misiones con los hispanos que hay aquí en Ottawa. Y ustedes se van a dar cuenta de que hay muchos, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que cuando Dios llama y cuando Dios nos manda, como mandó a sus discípulos, la mies es mucha, a los obreros pocos. Así que Dios nos llama a comenzar con nuestra familia, y en el sentido de que es la casa de Israel. Bueno, comenzamos con la familia, o los discípulos le dice Jesús, fíjense, específicamente con la casa de Israel. Y es bien interesante, en el libro de Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, el ministerio de las misiones fue hecho exclusivamente a los judíos. Es en el capítulo 10 donde comienza la primera misión a los
a los gentiles. Cuando Pedro es enviado a predicar a Cornelio. Pero si se dan cuenta, del capítulo 1 hasta el 9, todo está relacionado con la casa de Israel. Y es como nos dice en el capítulo 1 de Hechos, ¿verdad? Y me seréis testigos, primeramente en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, pero comienza con la casa de Israel. Así que esa es la audiencia. Ahora, la segunda cosa, la cual los discípulos tienen que hacer como parte de la misión, como parte de la entrega, del encargo, ellos tienen que ir predicar. Y esto es bastante interesante porque muchas veces nosotros pensamos que las misiones tienen que ver primeramente con acciones sociales, tienen que ver con sanidades o con otras cosas culturales, pero aquí nos dice, Jesús le dice a sus discípulos, lo primero es la predicación del reino de Dios. Escuchen el versículo 7, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es bastante interesante porque comienza con la predicación del Evangelio, traer las buenas nuevas, hablar a la gente de ese Evangelio del reino de Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos que nuestra tarea principal en las misiones no es resolver asuntos sociales, pero más bien traer el mensaje de salvación, que es la primera etapa de las misiones. Eso es lo que nosotros vemos aquí, la predicación del Evangelio del reino de Dios. O sea que los discípulos tienen que hablar primeramente del reino de Dios. Eso es lo primordial, eso es lo más importante. Es por eso, mis hermanos, que en las iglesias nosotros nos olvidamos, estamos aquí no tan solo por los asuntos sociales, no, nuestra principal tarea es la predicación del Evangelio. Eso es lo importante en las misiones. Comenzamos con la predicación del Evangelio. Vienen los demás, y esto es las obras que Jesucristo dio a los discípulos, le dio la facultad de hacer ciertas cosas especiales, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. En otras palabras, le da una obra especial a ellos como discípulos, porque Jesucristo le da esa autoridad a sus discípulos para hacer esas cosas en aquel tiempo. Y eso es un tiempo específico. Hay personas que piensan que eso pasa ahora. No solamente, no es lo mismo. Esa facultad fue dada solamente a los apóstoles. Nosotros tenemos la palabra de Dios hoy en día y tenemos algo diferente. Nosotros traemos el Evangelio, nosotros ayudamos en lo que podemos, como el Señor nos manda. La sanidad es por medio de la predicación del Evangelio, la sanidad espiritual, básicamente. O sea que nosotros, en nuestro tiempo, tenemos una tarea especial, no igual que los discípulos que hacían esas obras sobrenaturales que Jesucristo mismo le permitió. Nosotros predicamos el Evangelio y a través de esa predicación del Evangelio hay sanidad espiritual del alma, hay cambio en las vidas de las personas que el Espíritu Santo hace. Y es por eso que nosotros no creemos, ¿verdad?, en todas estas cosas que personas dicen, bueno, yo soy un apóstol que puedo hacer sanidades y que puedo hacer todo ese tipo de cosas. Porque está básicamente enfocado en los discípulos, en los apóstoles. Pero fíjense lo importante de las misiones. Comienza con la predicación del Evangelio. Jesucristo es el centro de las misiones. Él nos manda a traer las buenas nuevas. Él, cuando Él quiere, Él trae las sanidades.
Pero una cosa importante del Evangelio es que damos por gracia, esa parte es bien importante, de gracias recibiste, dad de gracia. O sea que nosotros tenemos una tarea importante de dar lo que Dios nos dio, o sea, de compartir el Evangelio. Como Dios ha cambiado nuestros corazones, ha cambiado nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene un testimonio de lo que era antes y de lo que es ahora, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces ese testimonio lo compartimos, de ese gran amor de Dios, y le hablamos a otros, compartimos lo que Dios nos ha dado con los demás, porque fue por gracia que recibimos la salvación, y por esa misma gracia entonces nosotros compartimos la salvación con aquellos que no conocen del Señor. Y es bien interesante, hermanos, porque muchos de nosotros, antes de ser cristianos, nos burlábamos del Evangelio, hacíamos bromas del Evangelio, pero llegó ese momento que alguien nos dio por gracia el mensaje y fuimos transformados por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa bendición de recibir la salvación por fe, por la gracia de Dios, entonces nos lleva a nosotros a compartir lo que nos hemos recibido. Entonces esa palabra es bien importante. Ahora, después de dar por gracia, viene una parte importante en las misiones. Y esta parte es la confianza que debo yo de tener en aquel que me ha enviado a hacer las misiones. Y este es el último punto de este mensaje, y yo pienso que tiene que ver mucho con mi fe en las misiones. Todos los demás, del versículo 10 hasta el 15, para mí refleja la confianza que yo debo de tener en las misiones, en lo que Dios me ha enviado a hacer, en lo que Dios ha enviado a su iglesia a hacer. Fíjense cómo nos dice las palabras. No os proveáis de oro, en otras palabras, no quieran tener mucho dinero, no quieran tener muchos bienes, ni de cobre, ni nada de eso, ni de alforja en el camino, ni de túnicas, ni de calzado, porque el obrero no es salario. En otras palabras, Dios te ha enviado las misiones, ten confianza de que el Dios que te ha enviado va a proveer todas las cosas que tú necesitas para hacer la misión. Aquí me está diciendo, confía, el Dios que llama va a respaldar la misión la cual Él te ha enviado. Hermanos, cuando yo leo historias de misioneros que han ido a África, que han ido a China, que han ido a India, todos tienen algo en común. Ellos estaban seguros que fueron elegidos, que Dios los envió a misiones, pero ellos no sabían dónde iba a obtener el dinero. Y este versículo nos indica que Dios proveerá o les proveería a ellos de lo que ellos necesitaban. En la historia, todas las historias están en común. Ellos no sabían cómo iban a conseguir eso, pero Dios les envió, entonces Dios les dio todo lo necesario para ellos hacer la misión. Ellos confiaron en el Señor y el Señor respaldó la misión a la cual Él llamó. Entonces aquí también Jesucristo nos está diciendo, las misiones tienen que ver con la dependencia al Señor en todo lo que Dios va a proveer para cumplir con las misiones. Y yo veo eso en nuestra iglesia, mis hermanos, cómo sobrevivir la pandemia y todas estas cosas, solamente porque Dios nos llama. Y Dios, el que Dios llama, Dios provee. Hermanos, es increíble cómo Dios ha provisto. Porque Dios nos ha llamado para cumplir con esa misión.
Y cuando encuentren obstáculos, después nos dice, sigan confiando, no se preocupen, hagan solamente la misión y dejen que Dios haga el resto de las misiones. Entonces Él le da instrucciones a sus discípulos cuando entren en una casa, lo que tienen que hacer, y van a encontrar, vayan a la casa que lo van a recibir, algunos lo van a recibir, otros no lo van a recibir, y aquellos que no lo reciben, pues nos dice el versículo 14, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. En otras palabras, ya usted hizo su trabajo, no se preocupe por lo demás. No quieren recibirla, pues usted confía en el Señor, usted limpia el polvo de sus pies y continúa adelante, porque el Señor es quien hace la obra. Eso me recuerda del libro de Ezequiel. En el capítulo 2, Dios le hace el llamado a Ezequiel y le dice, mira, yo te llamo a un pueblo duro. Tú tan solo tienes que hacer es proclamar la palabra, no te preocupes. Quizás no van a escuchar, pero tú sé fiel en proclamar la palabra. Entonces, mi hermano, eso nos indica que nuestro trabajo no es convertir a las almas. Nuestro trabajo tan solo es proclamar el Evangelio, hacer como Jesucristo nos dijo y dejar realmente lo demás al Señor. Eso es una cosa importantísima en las misiones. Yo quiero hablar de esto, mis hermanos, porque nosotros, como iglesia, tenemos que pedir al Señor cada día que así como sus discípulos cumplieron las misiones, que también nosotros podamos cumplir la misión de proclamar el Evangelio y dejar el resultado al Señor. Proclamar el Evangelio en confianza. Y como yo les digo, comenzamos con nuestras familias. Y usted dice, bueno, no quieren escuchar, no se preocupe. Usted siga predicando. Le rechazan, bueno, pues no se preocupe, continúe. Porque el Señor que llamó va a hacer la obra a su debido tiempo, va a tocar el corazón duro, el corazón que parece de mármol, Dios va a hacer la obra. Y es un llamado también en nuestra iglesia. Nosotros queremos ver el Evangelio extendiéndose, pues nosotros tenemos que hacer la misión. Fíjense en las instrucciones. Jesucristo no le dijo quédense tranquilos, sino él dijo vayan, hagan el trabajo y dejen el resultado al Señor. El Señor quien llama, el Señor quien manda, Él va a hacer la obra. ¿Cómo se mantiene la iglesia? ¿Cómo que cada uno de nosotros estamos aquí? Es primeramente porque somos escogidos por Dios, somos llamados a cumplir con la misión que nos ha encargado. Entonces cuando lo hacemos, regresamos contentos porque nos damos cuenta que cuando dependemos de Él, Dios toca el alma, Dios es quien cambia el corazón. Y nuestro único trabajo es llevar el Evangelio, predicar la palabra. Hermanos, yo quiero que nosotros nos concentremos en esto, porque tenemos un desafío como iglesia. Dejar básicamente el resultado del Señor, pero hacer el trabajo, la misión que Él nos ha encargado. Yo quiero que cada uno de nosotros piense en esta noche en un familiar cercano, que es lo que yo llamo la casa de Israel. Piense en un familiar, quizás hermano, hermana, lo que sea, padre, madre, y tan solo presénteselo al Señor. Presénteselo al Señor y proclama el Evangelio. Traiga
a esa persona que no conoce de Dios, traiga este evangelio glorioso que trae sanidad al alma. Proclame el evangelio y no se preocupe cómo va a pasar, solamente déjele el resultado al Señor. Yo quiero que también nosotros como iglesia oremos. Aquí en esta ciudad hay hispanos que necesitan el evangelio. Nuestra iglesia está aquí para cumplir con esa misión de llevar ese evangelio. Nosotros vamos a orar, pero vamos a hacer el trabajo de la misión, dejando el resultado al Señor. Y comenzamos con la casa de Israel, que es nuestros hermanos hispanos, nuestras familias cercanas. Vamos a proclamar el evangelio, no nos vamos a desmayar, no vamos a dejar de hablar y vamos a dejar el resultado al Señor. Vamos a pensar en misiones, comenzando con nuestras familias, y vamos a dejar que sea el Señor quien nos mandó. Porque, hermano, Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay gente que son, en nuestras propias familias, hay gente que son tan malas, que dice, ay, yo no quiero ni tan siquiera que esa persona es tan mala que yo no quiero que ni tan siquiera se convierta. Pero cuando tú ves a esa persona, tú te olvidas de que tú también fuiste como esa persona, y si no es por Dios, tú no estarías en sus caminos. Así que piensa en esa persona, ese primo, esa prima, esa hermana o hermano, y dígale al Señor, yo te lo presento a ti, porque es una oveja perdida de la casa de Israel, para que también él pueda conocer o ella pueda conocer de Jesucristo. No dejemos de orar, no dejemos de proclamar el evangelio. La misión comienza por casa. Y miren, es bien interesante que en el libro le voy a leer el libro de Primera de Pedro, que se relaciona al último versículo, pero quiero hablarles sobre Pedro. Primera de Pedro 4:17. Y esta parte de Pedro que nos dice que el juicio comienza por casa, el versículo 17, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Cuando yo leo este versículo, yo pienso en nuestra iglesia, en nuestras familias, que la predicación, la proclamación del evangelio comienza básicamente por la casa, por la familia. Y el juicio de Dios, y como dice aquí, comienza por la casa de Dios. ¿Y qué será del mundo cuando comience aquí en la iglesia? Por eso que nos dice en el versículo 15, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y esa ciudad se está hablando más de Jerusalén, de la casa de Dios, de las ovejas perdidas. Entonces el juicio comienza por la casa de Dios. Y por eso tenemos una gran responsabilidad de predicar el evangelio a la familia, a la casa de Dios. Y como le digo, seguir adelante, dejar que el Espíritu Santo toque esos corazones. Y vamos a ver, por la gracia de Dios, que esas ovejas perdidas van a regresar al redil, van a venir y van a conocer del Señor. Hermano, si tiene hijos que antes conocían del Señor y no lo conocen, no te preocupes, sigue orando. Hermanos, no te preocupes, sigue orando. Pero sabemos que el juicio comienza por la casa de Dios. Y miren, estos que han rechazado tienen un juicio mayor. Entonces nuestro trabajo
Y el trabajo que Jesucristo dio a los discípulos al principio fue de buscar las ovejas perdidas de Israel. Porque esa fue la misión para nosotros hoy. Pensemos en esa misión con aquellos que están perdidos, que antes conocían del Evangelio y ahora están perdidos. Ese es lo que yo llamo la casa de Israel en nuestro contexto. Pero lo más importante, vamos a seguir sembrando la gloriosa palabra de Dios. Vamos a cumplir con la misión que Él nos ha llamado. Y no nos preocupemos. Dejémoslo el resultado al Señor. Oremos. Padre Santo, como envías a tus discípulos a cumplir esa misión de llevar el Evangelio a la casa de Israel, nosotros también como iglesia tenemos una misión. Y te pido, Padre Santo, que por tu gracia podamos cumplir con esa misión, confiando en ti, que tú eres el que proveerás con todo lo que necesitamos para cumplir tu misión. Y te pido por esta iglesia, Padre mío, que podamos cumplir la misión por la cual tú nos has llamado. Una misión, Padre mío, maravillosa, porque tú has permitido que esta iglesia continúe. Oh Señor, ayúdanos, Padre Santo, a cumplir con tu misión, como tú nos has llamado, como tú nos has mandado. Padre, entregamos en ti nuestras vidas para ser esos misioneros que van a cumplir con ese encargo que tú nos has dado, confiando que al final eres tú solamente que nos has enviado. En el nombre de Jesús. Amén.